Muy buenas noches a todos mis hermanos, perdónenos por la hora que estamos saliendo, pero el día de hoy tenemos algo muy importante que decirles a través de su programa, el canal digital Torre Fuerte. El día de hoy habíamos conversado por interno con el Pastor Salomón. Muy buenas noches, Pastor Salomón. Buenas noches, Pastor Salomón, ¿cómo está? Buenas noches, Géser, saludos y un abrazo desde Cozumel. Me había comentado el Pues día de aquí, hoy que había un debate, ¿no?, que usted iba a realizar con un personaje, ¿no? Nombrado, su nombre es el señor Manuel Miranda, entre comillas, judío mesiánico. No estamos en contra del pueblo de Israel. Yo aclaro desde ya, amamos al pueblo de Israel, pero no aceptamos estos advenedizos, a esta gente advenediza, gente que supuestamente se cree judío cuando no lo son, y encima traen doctrinas equivocadas. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos aquí, como dijo el apóstol Pablo, no me es gravoso repetir las mismas cosas, y es necesario aclarar unas cositas antes de iniciar esta transmisión. Tenemos aquí al pastor Salomón. Él tenía un debate, ¿no? Por lo cual quien le pide el debate es el señor Manuel Miranda, ¿ok? El señor Manuel Miranda. Él ha puesto muchos peros y no se pudo conectar al StreamYard. Por lo cual el StreamYard es un aplicativo que ahora se puede utilizar por celular y es algo recontra fácil que cualquiera puede ingresar. El Señor está poniendo peros para este debate. Pastor Salomón, yo quiero que usted nos explique un poquito más, porque usted es una de las partes que iba a debatir sobre este tema, que es pues, si existe la iglesia o no. Pastor Salomón. amén. Muy bien, bueno, pues antes que nada, gracias, Géser, porque pues dispusiste de tu tiempo desde antes de la hora para hacer pruebas. Estuviste allá trabajándolo bastante tiempo haciendo pruebas y estuvimos también tratando de entablar el link. No sabemos si es realmente función de sus pues artículos pues prácticamente tecnológicos, pero al final pues aquí estamos listos nosotros y creo que es justo que podamos nosotros compartir el tema, porque siendo una persona del movimiento que recientemente surge desde 1994 para acá, el movimiento que se le conoce como de raíces hebreas, que lo distinguimos de los mesiánicos, porque los judíos mesiánicos son cristianos que pertenecen al pueblo de Israel, pero que creen en Yeshua como su Salvador, como el Mesías. En la mañana tuviste allá al doctor Benjamín Crespomán, que es parte también, es judío, es mesiánico, realmente es judío. En este caso, no, de los hermanos que estoy mencionando pertenecen a una agrupación que se le ha conocido como Raíces Hebreas. Ya en su oportunidad he mencionado la historia del movimiento, que también en algunos momentos tiene una mezcla con otro movimiento que se le conoce como el movimiento del nombre, que pelean cómo debe pronunciarse el nombre de Dios y también argumentan sobre el uso que nosotros tenemos aquí en el español, Jesús, como algo que no es correcto. Pero el tema que nos invitó es sobre el tema de si existe o no existe la iglesia. Y es la razón, Géser, por la que estamos aquí, que quisimos pues ser parte de esto, porque creo que es un tema muy importante. Mucha gente, Géser, se está dejando llevar por esta agrupación, esta secta, y realmente nosotros le consideramos una secta en realidad, sin embargo, pues realmente todavía se mantiene mucha gente. ¿Y por qué le consideramos una secta? Por varios motivos. En número uno, le consideramos una secta porque está basado en un énfasis totalmente diferente al énfasis bíblico. En segundo lugar, porque su
foco de atención son los mismos creyentes, es decir, van a buscar adeptos no de los inconversos, no creas que van a evangelizar a lo que dijo el Señor, las prostitutas, los publicanos, las rameras, no, van a buscar gente dentro de la misma congregación que no están bien cimentados y que no conocen bien la palabra del Señor y las van a inquietar. En tercer lugar, son una secta considerado porque están utilizando libros o vamos a decir Biblias que son fraudulentas, ¿verdad? Entonces, por esa razón le consideramos una secta. Bueno, entre otras, ¿no? Adelante, Jesús. Yo quiero mostrar al público, ojo, no estamos en contra del pueblo de Israel. Vuelvo a repetir, y Pastor Salomón y mi persona somos personas que amamos al pueblo de Israel. Sabemos que Dios escogió a Israel como nación. Hay unos, entre comillas, supuestos falsos mesiánicos que se han infiltrado queriendo judaizar a la iglesia evangélica. Y hay hermanitos, y yo le digo porque este movimiento ya llegó al Perú, que han sido influenciados, yo lo digo con palabras, yo digo de frente, como se dice, si que hay que coger al toro de Lidia, hay que cogerle por los cachos, Pastor Salomón. ¿No? No que el toro nos toree. Pero yo quiero mostrar al público, acá tenemos a este señor llamado Dan Ben Abraham. Yo no sé si el público lo puede ver, pero ahí está el señor Dan Ben Abraham. Este señor, Pastor Salomón, en el Perú, este señor ha traído un desorden total en muchas de las iglesias. Muchos de sus adeptos ha traído confusión. Comienza primero con las famosas danzas judías. Luego, poquito a poquito, le dice, ¿no?, que Jesús, no se tiene que pronunciar Jesús, sino que Yeshua. Y luego después, que Jesús significa caballo, ¿no? Luego, que Dios es Zeus. Y mucha tontería y media que mucha gente que no lee Biblia le cree, que mucha gente que no lee Biblia, este señor ha influenciado la mente de mucha gente y da pena, Pastor Salomón, de verdad, mucha pena. Y desde esta trinchera decimos, nosotros no aceptamos estas herejías. Pastor Salomón. Sí, bueno, esa es una línea, allí vemos a Abraham, que así se llama, Dan Ben Abraham, pero realmente su nombre, porque él es un cubano, es Samuel Hernández, Daniel Hernández, perdón, ya estoy confundido con un cantante, es Daniel Hernández, y él maneja alguna temática sobre el tema del nombre, porque los nombres muchas de las ocasiones identifican a qué agrupación de raíces hebreas pertenece. Por ejemplo, ahorita está uno de los que está hablando muchísimo, es Yahshua. De hecho, él es uno de agrupación, pero igual hay otra Biblia, no es la única Biblia que han sacado, también hay otra Biblia que pues han sacado en donde se basan, y esta Biblia se le conoce como la Biblia Kadosh. Ojo, hay que diferenciar a la Peshita. La Peshita es una Biblia genuina, y de hecho la Peshita es una traducción, y es una traducción del griego al hebreo. Es muy interesante de lo que es. La Peshita traduce prácticamente el Nuevo Testamento del griego al hebreo, y el hebreo lo plasma tal cual. Así que la Peshita es una Biblia auténtica. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la Biblia Kadosh, o también, ya la mencionaste ahorita, el Código Real, que es de Daniel Hernández, pues al igual que esta Biblia Kadosh, que es de Diego Acunce. Fíjate que es interesante porque ambos manejan esta idea de que toda la Biblia que tenemos fue una conspiración de Roma. Todas las Biblias conspiraron y cambiaron nombres, bueno, esa es la conspiración que manejan, pero ahora en la Biblia de ellos sí se revela la verdad. Fíjate qué atrevimiento y qué arrogancia decir todos los traductores están mal.
Todos, absolutamente todos. Y por eso es que los expertos en Biblia, los expertos en lenguas semíticas, los expertos les quedan muy por debajo tanto a Daniel Hernández como a Diego Ascunce con la Biblia Kadosh. Y esto es algo que realmente se muestra de por sí la arrogancia que puede existir en una persona al decir que todos esos traductores fallaron y ahora sí, a partir de su fecha de aparición de esta Biblia, ya ahora sí vino la verdad a ser revelada. Qué arrogancia y qué atrevimiento de parte de ellos. Imagínate, Strong les queda corto, Vine les queda corto. Todos los traductores, los expertos en traducción, no les llegan ni a los zapatos. Qué interesante es eso, ¿no? Y fíjate que aquí hay algo, una nota muy interesante, que por ejemplo, dice Diego Ascunce que él tomó la Septuaginta para su traducción. Y es interesante porque la Septuaginta es la traducción del hebreo al griego, y la Septuaginta utiliza nombres griegos al traducir. Fíjate, interesante eso, utiliza nombres griegos. Incluso este personaje llega a decir que pues prácticamente el nombre de Cristo pues prácticamente es tomado de un dios griego y se refiere a Aries, a Tauro y a todos esos signos, pero no da pruebas de eso, solamente lo argumenta. Y es interesante porque él mismo, por ejemplo, hay otra palabra que él no usa, que es la palabra santo, que es hagios en el griego, y de hecho el griego lo usa, hagios lo usa, y él dice que no, que esta palabra es una palabra pagana, así que no debes de usar hagios, que es santo, porque es pagano. Y es interesante porque la Septuaginta, precisamente en Isaías 6:3, vayan a la Septuaginta y ahí aparece hagios. En la Septuaginta estamos hablando de una traducción que se hizo del hebreo al griego 250 años antes de Cristo, y ahora se asoma este señor a decir que es pagano. Ahora todo es pagano, absolutamente todo lo que puedas mencionar, lo que es pagano. Esto es un atrevimiento que tienen estos personajes. Géser, adelante. Así es, Pastor Salomón. Esta simplemente es una pequeña introducción para poder ya entrar al tema, para poder entender. Hay mucho más que decir sobre estos personajes de la famosa Biblia, Código Real, y de la Biblia Kadosh, que de repente están traduciendo o están haciendo una ensalada. Yo diría, están haciendo una ensalada de lo que es la verdadera doctrina. Mire, según el Código Real, dice que Jesús enseñó a sus discípulos en el idioma hebreo, ¿ok? No en el idioma de arameo. Hay que entender, Pastor Salomón, y usted que es una persona que ha estudiado, la Biblia fue escrita en 3 idiomas, ¿no? En hebreo, en arameo y griego. El Antiguo Testamento es casi hebreo y arameo, ¿no? Y además en el Nuevo Testamento vemos más el idioma griego, excepto de Mateo, ¿no? Excepto de Mateo, y los demás libros están escritos casi en griego. Ahora, desmerecer y meter conspiraciones entre comillas no tiene nada que ver. Y ahora lo último que ya se han atrevido a decir, que no existe la iglesia. Ese ya lo último. Imagínense. Ese ya sería lo último que llegó al iceberg. Ya llegamos a ver la punta del iceberg. Que este grupo, o estos grupos falsos, que se llaman judíos, dicen, ¿no? Un ejemplo, pastor. Si yo me llamo Jonathan, un ejemplo, yo ya no debería decir Jonathan, Hasta tengo que cambiarme de nombre.
Entonces, hay tantas cosas que podríamos hablar, pero Pastor Salomón, vaya al lleno al tema que estamos tratando de decir, ¿no? Que es si existe la iglesia y se puede probar con la Biblia. Amén. Bueno, pues vamos. Según su punto de vista. Sé que hay bastante tela de dónde cortar y el tema creo que no será la primera ni la última vez, Gesser, que entramos a tocar el tema de las raíces hebreas. Antes quiero aclarar algo importante. Nosotros como creyentes vamos a las raíces bíblicas de nuestra fe, pero no estamos hablando de este tema de raíces bíblicas, sino de raíces hebreas como un movimiento que ha surgido en donde hay un amor desmedido, exagerado, sin una limitación equilibrada por lo judaico, por lo hebreo. Incluso, escuchen esto, incluso hay por allá una mezcla, una occidentalización de esa fe, aunque no lo quieran reconocer, están occidentalizando su fe y tomando partes incluso de lo que se llama el judaísmo talmúdico, que surgió a partir del siglo II y no del judaísmo del segundo templo, en el que nos basamos incluso en muchas formas, porque pertenece al judaísmo a partir de Esdras hasta los tiempos del Señor Jesucristo, que no tiene nada que ver con el judaísmo actual, que está basado en la Gemara y otros libros. Miren, estamos hablando de que creemos en las raíces de nuestra fe, pero rechazamos totalmente este movimiento que pues prácticamente se adjudica, este movimiento que se adjudica ciertas connotaciones que tienen que ver con el pueblo de Israel, pero que en realidad ni siquiera es mesiánico, este movimiento de raíces hebreas, sino que es prácticamente una forma de volver a costumbres religiosas, ritualistas, y no a las raíces de la palabra de Dios. Entonces, si alguien me dice, oye, tú estás a favor de las raíces judías de tu fe, yo estoy a favor de las raíces judías de mi fe, de las raíces hebreas de mi fe, porque ahí está en lo que es el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento fue escrito, sí, por judíos. Lo que no estoy es a favor de lo que se llama las costumbres judaicas o de la religiosidad judaica o de los rituales judaicos. Eso es completamente otra cosa, y es por allá en donde se encuentran estas mentiras. Bueno, una de los engaños que yo encuentro es que ellos dicen no existe la iglesia, sino que es la Quejilá de Israel, es la misma, no existe la iglesia. Y a mí me gustaría tocar ese tema. ¿Por qué razón? Porque si no hacemos este análisis, no nos vamos a dar cuenta que se está hablando aquí de una teología que se le conoce en términos académicos como supersesionismo, así se le conoce. Dentro del dispensacionalismo se originó un término que así se llama, supersesionismo, que quiere decir que completamente sucede que la iglesia reemplaza a Israel o Israel reemplaza a la iglesia u otras formas de supersesionismo. Generalmente en el mundo del internet, que decimos en redes sociales, se le conoce como teología de reemplazo, pero realmente su nombre exacto académico es supersesionismo. Realmente la llamada, sí, por muchos grupos como teología de la sustitución o teología de reemplazo, puede tener varias formas. Fíjese, ¿por qué? Porque una forma es sustituir a la iglesia por Israel, es una forma, que es lo que este grupo está tratando de hacer. Dos, si sustituir a Israel por la iglesia es otra forma. Y sustituir, fíjate, sustituir incluso a el pueblo de Israel por otro pueblo inventado es otra forma
de supersesionismo. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, este grupo, ellos dicen, nosotros no somos judíos, somos hebreos, pero el término hebreos en realidad cuando se utiliza colectivamente en la escritura, se utiliza para el pueblo de Israel como sinónimo del pueblo judío, que incluso este es otro concepto que muchas veces manejan mal porque dicen, es que judío es cuando tú perteneces a la tribu de Judá, las tribus del sur. Bueno, en la época de la división del reino sí, pero judío se empezó a usar para los habitantes del reinado de Judá en la época de los persas, medo-persas. Es decir, que a todos aquellos que regresaron después del exilio y a todos los que vivían en ese espacio se les llamó judíos, pero judíos como un toponímico, o sea, no es que pertenecían a las tribus, no, a las tribus del sur, no, sino que como un toponímico referido a la parte de Judea donde vivían precisamente los israelitas. Y de hecho el término Israel en realidad, hablando toponímicamente, se le refirió al pueblo que habitaba esos espacios en el primer templo, pero durante el segundo templo se le llamó judíos. Así que cuando se habla judíos, no se está refiriendo a partir de eso a los habitantes del reino del sur, no, sino a los habitantes de Judea. Esto es algo muy importante aclarar, pero en muchas ocasiones se ha estado reemplazando por un Israel que se han inventado, fíjate, se han inventado, porque sin ser hebreos, ahora resulta que dicen ellos, yo no soy judío, pero soy hebreo. Estás reemplazando también, eres un reemplacista, es decir, estás siguiendo una teología que es la teología que se le conoce como un supersesionismo. Incluso hay una teología todavía peor, no solamente el que reemplaza a la iglesia por Israel o a Israel por la iglesia, sino el que reemplaza a Cristo por Israel, en el sentido de que dicen que Cristo no es tan importante sino ser judío, ser del pueblo de Israel o ser hebreo. Y esto es un reemplazo, reemplazar a Cristo por Israel. Son aquellos que identifican que en Romanos 11, cuando se habla de la parábola de el olivo, ellos identifican a que la raíz del olivo es precisamente el pueblo de Israel, es la raíz y nosotros tenemos que volver al pueblo de Israel cuando claramente se entiende que la raíz es Cristo. Y de hecho Apocalipsis lo menciona varias veces como la raíz de Isaí es precisamente Jesucristo. Tú no puedes reemplazar, o sea, no vamos a volver a la raíz en Israel, sino a la raíz que es Cristo, porque esto es algo muy importante al respecto, ¿verdad? Bueno, es un tema que en otra ocasión lo iré a tocar, pero lo que a mí me preocupa es que están diciendo que no existe realmente la iglesia. A ver, vamos a entender algo tan importante. Yo quiero manejar tres premisas que se establece en la eclesiología bíblica y que es primero, la era de la iglesia es una etapa independiente situada entre dos periodos de la historia de Israel y se puede ubicar en Daniel 9:27 y Romanos 11:27 al 24. Las ramas naturales incrédulas fueron desgajadas temporalmente y temporalmente puestos al lado y en su lugar fueron injertados al lado de las ramas creyentes, al lado de ella, los gentiles creyentes de la iglesia hasta que venga la plenitud de los gentiles, dice Romanos 11:20. Segundo, la iglesia era una realidad desconocida por completo por los profetas del Antiguo Testamento, que prácticamente fue llamado por el apóstol Pablo y otros como misterio en Romanos 16:25, en Efesios 3:5 al 6 y en Colosenses 1:25 al 27. Por lo tanto, cada vez que aparece el término quejilá en el Antiguo Testamento, no se está refiriendo a la iglesia en el sentido como lo dice el Nuevo Testamento, porque lo vamos a explicar. En tercer lugar, el término iglesia se aplica a una comunidad distinta al pueblo de Israel, que está establecida después o a partir de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo, cuando vino a bautizar en el cuerpo. Ahí se inaugura lo que el Señor anunció que edificaría su iglesia,
y fue constituida desde ese tiempo hasta todo el tiempo presente que estamos viviendo hasta la eternidad. Bueno, con esto vamos a entrar a solamente una discusión: la naturaleza distintiva de la iglesia. Tenemos que entender esto para que podamos ir aterrizando sobre esta temática que vamos a nosotros a sustentar escrituralmente. Primero, el carácter distintivo de la iglesia, ¿saben dónde se encuentra? Se encuentra en la relación que tiene con Cristo. Si Cristo todavía no estaba encarnado en el Antiguo Testamento, entonces no podía existir la iglesia, porque aquí está, porque viene mi argumentación, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de esa iglesia. Si tú me dices que existía la iglesia, me estás diciendo que estaba el cuerpo, pero estaba sin cabeza. Y esos argumentos están en 1 Corintios 12:27, Efesios 1:22 al 23 y Colosenses 1:18, que rezan de la siguiente manera: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que dice de esta manera: el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. ¿Qué está diciendo este pasaje? Bueno, vamos a ver algunas características que son exclusivas de la iglesia, que no fueron experimentadas por el pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Y por qué es importante que yo diga esto? Porque si tú me dices que existía la iglesia, tendrías que probar que los puntos que voy a mencionar se identifican con Israel, y si no se identifican con Israel, entonces no existía la iglesia, y por lo tanto en el Antiguo Testamento no había la iglesia, pero en el Nuevo Testamento vemos que es precisamente el plan de Dios. Primero, cuando se trata de la iglesia, son un nuevo cuerpo que incluye judíos creyentes y gentiles creyentes, y ambos judíos creyentes y gentiles creyentes fueron acercados a Dios en un solo cuerpo, en Cristo. Efesios 2:11 al 15, en el cual se dice que en Él fueron prácticamente insertados. Lo voy a leer porque es muy importante. Efesios 2:11 al 15. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en mano de la carne, es decir, los judíos no convertidos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No dice que fueron prácticamente ya convertidos en judíos, no, fueron acercados. ¿Por qué fueron acercados? Los judíos creyentes y los gentiles creyentes fueron acercados por la sangre de Cristo, es decir, por la muerte de Cristo, no por otra razón, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo, es decir, en su cuerpo, de los dos, un solo y nuevo. Lo vuelvo a decir, un solo y nuevo hombre, es decir, en su cuerpo. ¿Y qué es lo que hizo? Hizo de ambos la paz. Esto es algo muy interesante. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, la inclusión de los gentiles creyentes, judíos y creyentes gentiles dentro del cuerpo, en el que ambos son miembros y coherederos y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús, es por medio del evangelio, dice Efesios 3:6, no por otra razón. Y ese misterio no se dio a conocer a otras generaciones, como ahora es revelado a sus santos apóstoles. Y eso está en Efesios 3:5 y Efesios 3:6, que lo voy a leer
porque es algo muy importante también que aquí está mencionado. Efesios 3, 5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, y a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de el Evangelio. ¿Qué es lo que nos está diciendo cuando dice como ahora es revelado? Como ahora es una expresión que no implica que había una revelación parcial del tema, sino que simplemente no había ninguna revelación. Es totalmente refiriéndose a la era de la iglesia. De hecho, la cláusula como aquí no es restrictiva para decir cantidad, o sea, que ahora hay más revelación y había menos revelación sobre este tema, sino que aquí la declaración es adjetival y es meramente proporciona una información adicional, siendo puramente descriptivo y no calificativo. O sea, a veces esa función como puede ser en un negativo de la cláusula, pero la conjunción que se está utilizando aquí no es otra, sino que la conjunción adversativa, pero en 1 Corintios 7:21 no es la misma forma que aquí se está usando. Mire, la función de la cláusula es la misma que en esta oración gramatical cuando se dice, por ejemplo, un ciego de nacimiento: el sol no brilla en la noche como lo hace en el día. ¿Qué quiere decir esto? No está diciendo que el sol brilla más fuerte en el día que en la noche, no. Se está diciendo que el sol no brilla completamente en la noche como en el día. Sí brilla, eso es importante cuando dice como ahora, o sea, así que en el como de Efesios 3:5 no está dando una comparación entre grados de revelación en el Antiguo Testamento sobre la iglesia, sino que está diciendo que completamente no había revelación de la iglesia en la época pasada. Esto está acorde con Colosenses 1:26, donde se afirma claramente que el misterio había estado oculto, dice, o completamente escondido. Léalo en Efesios 1:26. Además, el contraste en este pasaje es entre las otras épocas y ahora. Eso es lo que está contrastando. O sea, en las épocas antiguas no se habló completamente de la iglesia, como ahora en esta época sí se está hablando, está diciendo en el Nuevo Testamento. Ahora, se están negando que haya habido revelación alguna respecto a la iglesia como cuerpo de Cristo en otras épocas pasadas, es decir, iglesia como cuerpo de Cristo, es lo que no había. Así que la paráfrasis con el pero ahora sería así: misterio que no se dio a conocer en otras generaciones, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Así que suponiendo que aquí el cómo implique alguna revelación parcial del mismo, solo significaría que el grupo de judíos y de gentiles existían en el Antiguo Testamento, pero no puede significar que ya existían como un solo cuerpo. ¿Por qué razón? Porque solamente podrían existir como un solo cuerpo cuando Cristo venga y en su cruz iba a ser derribada esa pared intermedia. Así que si Cristo no aparecía, esa unión no podía darse. Por tanto, no me vengan a decir que existía la iglesia en el Antiguo Testamento, porque Cristo es el que vino con su cruz a derribar la pared intermedia entre los judíos creyentes y los gentiles creyentes para formar hoy un solo y nuevo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, según Efesios 2:16. Ahora sí que, aunque el Antiguo Testamento predice la bendición de los gentiles para el periodo milenial, pero esas bendiciones específicas no incluían igualdad entre judíos y gentiles como se da dentro del cuerpo de Cristo. Es completamente diferente. Esta igualdad es tema de un misterio revelado a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Ahora vamos, hay una nueva relación entre Cristo y los miembros del cuerpo, cosa que no existía en el Antiguo Testamento.
de hecho, Colosenses 1:27, Colosenses 1:27 lo aclara también. Cuando tú lees Colosenses 1:27, te vas a dar cuenta que vamos a leerlo. Colosenses 1:27. Vamos a ver, Colosenses 1:27, que dice de la siguiente manera. Aquí Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que en este tiempo hay una presencia permanente de Cristo en los miembros de ese cuerpo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Lo vuelvo a reiterar, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, cosa que no estaba. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu que está con vosotros, pero estará en vosotros. Por lo tanto, eso no existía en el Antiguo Testamento. La relación, ¿cuál es? Que no se da en el Antiguo Testamento, es esto: el cuerpo de Cristo en ese contexto que es mencionado en 1:18, 1:22, 1:24, dejando claro que los miembros del cuerpo de Cristo reciben la presencia habitadora de Cristo viviente dentro del creyente, y esta relación era desconocida por los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Cuál es ese misterio revelado solo en los tiempos del Nuevo Testamento? Que en este organismo viviente, judíos y gentiles gozan de la misma posición solo después de la cruz de Cristo. Esto es algo muy importante. Entonces, ¿cuál era este misterio que se reveló? Se reveló el misterio que judíos creyentes y gentiles creyentes gozan de la misma posición en el cuerpo de Cristo después de su cruz, es decir, después de la muerte de Cristo. Así que por esta relación entre Cristo y su iglesia, que no era como entre Dios y el pueblo de Israel, es importante entenderlo, es que queda demostrado también bajo un análisis de las frases de Efesios 2:13 al 20. A mí me gustaría que lo tengan a mano. Vamos a analizarlo rápidamente. Efesios 2:13 al 20 y Efesios 3:5. Fíjate qué interesante, porque cuando tú lo analizas, te va a indicar que la iglesia no podía existir en tiempo anterior a la venida de Cristo. La iglesia no podía existir si Cristo no estaba presente. Vean el versículo 13, hay una frase que dice, ahora en Cristo. Quiere decir, para que la iglesia exista, debería de estar el Mesías. Y en el Antiguo Testamento no estaba presente, físicamente hablando, el Mesías. El versículo 13 también dice, en otro tiempo o dispensación. Quiere decir que estamos hablando de una nueva dispensación o de un nuevo periodo de tiempo. Versículo 13, por la sangre de Cristo. Quiere decir que no podía existir ese cuerpo sin un sacrificio. Y también hablando de la iglesia, el versículo 15 dice, aboliendo en su carne. Si en su carne iba a abolir esa enemistad, quiere decir que necesitaba estar la encarnación de Cristo. Si Cristo no estaba encarnado, ¿cómo iba a abolirlo en su carne? Esto es importante entenderlo. Y dice, versículo 15, crear en sí mismo. Es decir, en la persona del Mesías se crea la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo y él es la cabeza. Así que no podía crearse la iglesia si no estaba el Mesías. Luego dice el 15, un nuevo hombre. Está diciendo que es nuevo completamente. Si es nuevo, no es renovado, sino que es nuevo. Está diciendo que no existía en el Antiguo Testamento. Además, no solo eso, porque utiliza el término crear, así que si utiliza el término crear, quiere decir que nuevo es completamente nuevo. Pero además, cuando dice mediante su cruz, está diciendo que tenía que morir en una obra sustitutiva para que pueda darse la iglesia. Pero no solo eso, dice, matando en ella, dice el versículo 16, por lo tanto una muerte sustitutiva, y vino el anuncio de las buenas nuevas, por lo tanto tenía que basarse en el evangelio. Si el evangelio no estaba, que el cual vino con el Señor Jesucristo, según 1:18 de Juan, por lo tanto no podría darse este cuerpo. Además, porque por medio de él y no de otro, es que precisamente dice que no por méritos propios, sino
por medio de Jesucristo. Además dice, tenemos entrada por un mismo espíritu. Cuando se dice por un mismo espíritu, está diciendo que hay precisamente promesa del Padre que descendió, según el versículo 18, por un mismo espíritu. Significa que el Espíritu Santo tenía que descender como en el día de Pentecostés. Y edificado sobre el fundamento de los apóstoles, en el versículo 20, está hablando de la fundación de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se iba a fundar sobre apóstoles y profetas, y si no estaban los apóstoles presentes, no podía ellos edificar la iglesia, porque el fundamento que es primeramente la piedra, que es Cristo, y después sobre ellos los 12 fundamentos tenían que estar presentes. Así que por lo tanto se concluye que la iglesia no podía existir hasta que Cristo muriera, porque en su muerte se basa la salvación de sus miembros. ¿Cómo vas a decir que existía la iglesia si Él no ha muerto para salvar a sus miembros? Hasta que Cristo resucitara para proveer vida a los suyos, y hasta que Cristo ascendiera y convirtiera Él en cabeza, porque si Cristo no ascendía, ¿cómo se iba a convertir en cabeza de esa iglesia, que es su cuerpo? Y hasta que Cristo enviara el Espíritu Santo a habitar sobre ellos, Él entonces no podía estar presente en la iglesia. Y hasta que Cristo diera los dones del apostolado para poner el fundamento apostólico de la iglesia, no podía existir la iglesia. Por eso dice que eso que fue sepultado y ascendió y repartió dones a los hombres, entre ellos el apostolado, para que puedan ejercer su iglesia. Entonces, el concepto que aquí estamos manejando es que iglesia se usa para denominar a los miembros de este nuevo cuerpo. Es un concepto exclusivo, quiero dejarlo claro, es un concepto exclusivo. La designación de iglesia limita su uso para los santos de esta edad, y para eso yo tengo las siguientes razones. En primer lugar, es importante saber que no se usa el término eclesia para sugerir que se está cumpliendo las promesas para Israel hoy dentro de la iglesia. No, tampoco no se usa para referirse a israelitas no salvos. No, el término eclesia no se usa para referirse a israelitas no salvos en el Nuevo Testamento. No se ve el programa de Dios para Israel en el Antiguo Testamento como si fuera la iglesia. De hecho, en el Antiguo Testamento no se ve para nada el programa de la iglesia, sino que se entiende que es una intercalación este programa. Además, no había sido revelado en absoluto la iglesia en el Antiguo Testamento. La iglesia no vino a reemplazar a nadie, porque empezó el día de Pentecostés. Ese es el inicio de la iglesia, es otra comunidad completamente diferente. La iglesia tampoco estará en la semana 70 de la gran tribulación. No existía en el momento en que Cristo hablaba en los evangelios, porque él dijo: edificaré mi iglesia. Y la iglesia no se usa en el sentido técnico de cuerpo de Cristo para referirse a Israel. Aunque se utilice eclesía para referirse a Israel, no se está usando en sentido técnico, en sentido del cuerpo de Cristo, no. A ningún otro grupo puede usarse. Incluso la palabra eclesía en Efesios, en los Efesios, en el libro de los Hechos, en el templo de los efesianos, se utilizó para decir que estaba la eclesia de los efesianos, que eran paganos, que estaban reunidos sirviendo a una diosa, pero no se usa en ese sentido técnico, solo como en sentido de congregación. No está la iglesia cumpliendo las promesas de Israel, sino que será sacada de en medio antes que Dios vuelva a tratar con Israel. Bueno, solo comentaré en esta sección algunas notas. Estoy hablando precisamente del uso del término iglesia. Mire, Israel tiene su origen en Abraham, considerado a él padre de la nación judía, según Juan 8:39. Él es el pueblo terrenal de Dios, con una historia grande, variada desde su escogimiento para hacer bendición a las familias de la tierra. Sin embargo, a pesar de ser una nación y no dos, el pueblo escogido de Dios
el cajal Yahweh, así se le llama, el cajal de Dios, aunque la tipifique, aunque Israel sea un tipo de la iglesia, no es la iglesia, eso queda muy claro. Si bien las promesas universales que son hechas a Abraham de la salvación son aplicadas a la iglesia en cuanto a soteriología, quiere decir en cuanto a salvación, pero las promesas nacionales solo son cumplidas en el pueblo de Israel. Por eso no debe de confundirse con la iglesia. Nunca se transfieren a la iglesia. Y quien jamás la iglesia recibe el nombre de Israel o israelita es a excepto que sea un cristiano judío. Ahora más, términos dichos que hemos dicho, eclesía, aparecen en el Nuevo Testamento 70 veces la palabra eclesía, 30 veces en los evangelios aplicados literalmente a la nación. El término Israel aparecen 78 veces, 30 veces en los evangelios aplicados literalmente a la nación, 17 veces en Hechos se aplica a los hijos de Israel, la casa y el hombre o pueblo de Israel, y 11 veces en la epístola a los romanos, en los capítulos 9 al 11, se utiliza el término Israel, donde literalmente se dice precisamente del pueblo de Israel, y el resto lo usa Pablo en sus cartas sobre Israel y ciertamente la distingue de la iglesia. Así que ni el Señor Jesús, ciertamente, ni Mateo, porque en Mateo aparece el término eclesía, ni Lucas inventaron el término iglesia, ya que era un término que era conocido, pues comúnmente era usado para designar a la congregación del pueblo de Israel. Pero el enfoque que realmente se le da, concepto y uso técnico que le dio Jesús cuando él dijo, edificaré mi iglesia, le da un nuevo enfoque. No está inventando una palabra, sino que está cambiando el significado semántico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir eclesía que decir mi eclesía. Cuando él dice mi eclesía, ya está dándole un significado propio, particular, muy de él, porque es un término posesivo en el que dice mi iglesia. Por lo tanto, está hablando de algo de él único. Así que el primer uso de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento que el Señor está diciendo en Mateo 16, 18, se usa en tiempo futuro. Edificaré mi iglesia, que de hecho hay un singular que no se habla aquí de cajales judíos. No se habla de cajales judíos, de grupos judíos, sino de un singular, iglesia en mayúscula. Su iglesia en términos posesivos, dando a entender que se trata solo de su iglesia, no de los judíos, de la de él. Esto es importante entenderlo, por ser su fundador, por ser su dueño propietario y por ser su único Señor. Por lo tanto, lo está distinguiendo de todos los cajales judíos. Así que, de hecho, fíjense esto, cuando él dice edificaré mi iglesia, el tiempo futuro en el que se encuentra ese texto enfatiza el aspecto profético y evidencia que la iglesia todavía no existía al momento de que Cristo dijo, edificaré mi iglesia en Mateo 16, 18. No existía durante su ministerio terrenal, pero sería una realidad futura que se inauguraría en el día de Pentecostés. Así que la vida y práctica de la iglesia primitiva queda bien ejemplificada aún en los libros de los Hechos, en el que encontramos alusiones a la iglesia en mayúscula, como en Mateo 16, 18. Cuando digo la iglesia en mayúscula, me estoy refiriendo a la iglesia en sentido espiritual, que no necesita incluso estar presente, sino en sentido espiritual a todos los nacidos de nuevo. Y cuando digo iglesia en minúscula, me estoy refiriendo precisamente a una comunidad local. Y los usan en los dos sentidos. Ambas menciones, en mayúscula y en minúscula, prácticamente complementan el concepto y llevan a presentar la importancia de los dos sentidos. Y ese es el desarrollo de la eclesiología o la doctrina de la iglesia del Señor Jesucristo. En general, el término que se utiliza en
Hechos 19, 32 y 39 y 41, donde se refiere a una legítima eclesía o asamblea de los efesianos, a la cual alude prácticamente el escribano de esa junta, que estaban a favor de Diana de los Efesios. Ellos utilizan el término eclesía, pero tú no puedes identificar ese término con la iglesia de Cristo, sino es una eclesía de paganos. También se utiliza en ese mismo sentido en Hechos 7:38, donde se usa el mismo sentido general para referirse a la eclesía que estuvo con Moisés en el desierto, pero ese es un uso general, entiéndalo, no se refiere al cuerpo de Cristo porque no existía. Ya es, entonces, en ese sentido, se entiende que ya a partir de entonces, si hay esta distinción, ya era común el uso que se le daba en el Nuevo Testamento para hablar de la comunidad de creyentes en el Nuevo Testamento que estaban unidos en la misma fe en el Mesías y que el Espíritu Santo les había nacido de nuevo. Entonces, las referencias a Israel en los dos testamentos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, como la referencia eclesía, se clasifica en el sentido de asamblea, pero no se usa ese significado en sentido técnico al cual se refiere al cuerpo de Cristo. Hay que aprender a distinguir esto, pues la iglesia en ese sentido se halla limitada estrictamente a los que han aceptado a Cristo en esta edad, porque la iglesia inició con la venida del bautismo en el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y culminará su peregrinación con el levantamiento de la iglesia. Entonces son dos usos del término iglesia que hay que distinguir, que es el uso general y el uso prácticamente particular. Ahora yo quiero dar unos datos aquí, ¿verdad? Unos datos aquí que son muy interesantes y hay que reenfatizar esto. Se utiliza el término eclesía para significar simplemente una asamblea. Ese es el uso general y es el uso que le da la Septuaginta cuando traduce la palabra Moadit, Aidot, Cajal o Cojol. Todas las palabras estas, como fiesta, congregación, compañía, reunión, convocatoria, se traducen en la Septuaginta como eclesía. En esos casos, el pensamiento que está ahí trasladado es el de una asamblea nada más. Incluso el Nuevo Testamento lo utiliza en el mismo sentido en los dos ejemplos que di, la reunión de los efesianos y la congregación del desierto, pero esto no tiene sentido teológico, no se está refiriendo al cuerpo de Cristo y eso es muy claro. Cajal se deriva de col, a voz a grito, de la cual se deriva la actual quejilá. No sé si ustedes han escuchado que dice, es la quejilá. Bueno, pues antes, ese es el término moderno hebreo, pero el antiguo es cajal. Antes de la cautividad babilónica estaba ligada a la tierra repartida en cada tribu, concepto que cambió por el hebreo edam por sinagoga, ya en la época cuando surgen las sinagogas con la venida de la diáspora. En segundo, el griego sinagogue, de la cual procede el hebreo edá, que es el término que se aplica a la asamblea de la comunidad judía y más específicamente designa el remanente o resto fiel que se reunía con fines religiosos en una sinagoga, porque Cajal era la reunión un poquito más general, pero específicamente lo religioso es edad. Es una reunión o concurrencia o lugar de reunión. Cajal englobaba la asamblea de hombres, varones de Israel, Cajal, mientras que edad, que es la sinagoga, englobaba la reunión de hombres y mujeres. Por lo tanto, aquí es interesante, si tú dices que es cajal, es sinónimo de eclesía, estás poniendo a un lado a los hombres. En realidad, el término más exacto para eclesía debería de ser edad, que es la reunión de la sinagoga donde se reunían hombres y mujeres. Era el pueblo en general que se reunía, ese es el concepto un poquito más acercado a iglesia. Entonces, cajal señalaba tanto a las asambleas comunes como a asambleas religiosas, pero edad quedó limitado a las reuniones religiosas. Y así que el Señor no usa edificaré mi edad para decir mi sinagoga, sino él dice edificaré mi eclesia, mi pueblo como tal. Entonces aquí es importante señalar esto. 2, 3, se utiliza para
significar una asamblea de cristianos, sea un grupo local de creyentes, iglesia en minúscula, o sea, al cuerpo de Cristo como iglesia en mayúscula. Y también se utiliza en este sentido para referirse al cuerpo de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, todos los que han sido nacidos de nuevo y bautizados dentro del cuerpo. Por lo tanto, hay que hacer una diferencia. Las referencias en el Antiguo Testamento, la traducción que hace la Septuaginta de eclesia, se clasifica bajo el uso general de solo una asamblea. Es un significado simple, pero eclesia en sentido técnico del Nuevo Testamento se refiere al cuerpo de Cristo. Y podemos decir, un israelita que hoy acepta a Cristo es bautizado por el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Sin embargo, en Israel, el Israel natural que no acepta a Cristo sigue siendo Israel natural, aunque se reúna en una quejilá, no es de la iglesia porque no pertenece al cuerpo de Cristo. Esto es importante aclararlo, sigue siendo Israel natural. Y la iglesia en el sentido técnico se haya limitado estrictamente a aquellos que han aceptado a Cristo en esta edad. La iglesia es un cuerpo distintivo de los santos de esta edad. Con esto doy por terminado mi exposición, Gesser. Gracias. Si hay preguntas, podemos entrar. Pastor Salomón, ha quedado muy bien el tema el día de hoy, bien explicado, relacionado a si existe la iglesia. Yo sé que de repente no hemos logrado explicar todo, pero vamos a tratar de tener otro programa más sobre este tema, aunque queda pendiente, porque era un debate en sí, hermanos y amigos. Yo quiero que usted nos entienda. Había un debate como tal, ¿no? Sobre el tema, ¿existe la iglesia? El pastor Salomón ha expuesto su punto de vista, amados hermanos. Faltaría la exposición del Señor, ¿no? La exposición del Señor que iba a exponer su punto de vista, que él dice que no existe la iglesia. ¿Ok? Aquí tenemos el nombre de este señor que se llama Manuel Miranda. Puso muchos pretextos para debatir con el pastor Salomón Tuyú. Yo sé que no sé si decir fue pretexto, no lo sabemos. Aquí tenemos la libertad de decir también de que él tenía la oportunidad en la hora pactada, ¿no? Y si sabía que su celular no se podía conectar, tenía que haber avisado, pastor Salomón, unas cuantas horas antes para poder ayudarlo. Lamentablemente es así, no se ha podido saber. Hermano Josué Contreras, gracias. Saludamos, hay aportes, pastor Salomón. Sí. Mi hermano Edwin Alexander Díaz Flores, a mi hermana Flor Umaña. Josué Contreras nos dice, hermano Yeser, sería bueno que el pastor Salomón pondría los textos. Hermano Josué, lo que pasa es lo siguiente: el pastor Salomón iba a tener un debate. Lo que pasa es que no sabemos cuál es el argumento que ellos tienen, mi hermano. Entonces no podemos, nosotros no somos adivinos, tampoco brujos, para saber cuál es el argumento, ¿no?, que ellos tienen sobre este tema. El Señor, vuelvo a repetir, desde aquí, desde este programa, tiene completamente la libertad. Si se puede conectar el señor Manuel Miranda o comentarnos de aquí en los mensajes de texto, comuníquese con nosotros. Pero si usted no quiso debatir, tenía que haber dicho desde un principio: Señor, no puedo debatir, o no sé, bueno, ponga usted su excusa, ¿no? Pero aquí estamos, aquí está el pastor Salomón, él ha expuesto el tema, ha expuesto de la mejor manera posible para que pueda entender el público sobre este tema, que sí existe en la iglesia por el punto evangélico. Hemos tenido al pastor Salomón por el punto sobre esta falsa enseñanza. Estaba el señor Manuel Miranda. Yo quiero que, voy a poner la foto del señor Manuel Miranda para que ustedes lo conozcan,
para ver si así se anima, ¿no?, el señor Manuel Miranda a ver si nos concede una próxima oportunidad, tener un debate juntamente aquí, el pastor Salomón con él, en este programa, y además se pueda moderar el debate. Este es el señor Manuel Miranda, para que lo puedan conocer. Ahí está, él es el señor Manuel Miranda. Él no quiso debatir con el pastor Salomón Tuyú, se le trató de ayudar, ¿ok? Se le trató de ayudar, pero este señor no dio ni luces de vida, ¿ok? Entonces yo soy caballero, es mejor decir el nombre de la persona y la foto de la persona para que pueda de repente animarse, si así se puede animar, a tener un debate serio, por favor, ¿no? Completamente, si uno va a debatir, pastor Salomón, uno tiene que ser serio para este tipo de cosas, ¿ok? Yo soy de las personas que creo que si yo voy a debatir con alguien, tengo que ser serio. Acercarme al canal digital de la persona y decirle, ¿sabes qué? Voy a aceptar tu debate, ¿ok? Entonces. Correcto. Pregunta Edwin Alexander Díaz Flores, dice, sí. Eso que digo que la iglesia no existe es porque él tampoco existe. No, y hay yo voy a dejar claro antes de culminar. Un saludo a antes que, Alexander, un saludo a Alexander y casi va acorde con como el coro que cantamos, ¿no? Porque él vive, yo también viviré. Y es interesante porque fíjate que aquí hay algo importante, ¿no? Ahí me gustó el comentario de Alexander que decía que ya el término ya existía el término, tal vez el uso que le da el Señor cambia el sentido del uso porque ya le da un sentido semántico. Cuando aquí es importante que quiero que ustedes entiendan esto, amigos y hermanos, lo que nos están viendo, ¿qué es la semántica? La semántica es el uso de las palabras. Por ejemplo, una palabra puedes tener varios usos dependiendo a qué te estás refiriendo cuando usas esa palabra. Entonces, la palabra eclesía en el Antiguo Testamento, aunque existía la palabra, no se está usando en el uso refiriéndose al cuerpo de Cristo, como ya el Señor Jesucristo lo usa a partir de Mateo 16, cuando él dice, mi iglesia, le está dando un uso ya semántico propio, un nuevo significado a la palabra iglesia que se refería a su cuerpo. Por eso él dijo mi en términos posesivos, mi iglesia refiriéndose a su cuerpo. Así que ese es el uso semántico que tiene en el Nuevo Testamento. Así que en ese sentido, la iglesia vino a existir hasta que Cristo lo establece en el Nuevo Testamento. Saludos a mis hermanos que están comentando. Y podemos compartirles los textos si quieren también, no hay ningún problema. Claro, yo creo que vamos a tener una segunda oportunidad, pastor, vamos muy aparte de las glosas del arrebatamiento, vamos a tocar a profundidad, después que terminemos, porque ya quedan casi ya pocos programas de lo que es las glosas del arrebatamiento, podríamos hablar una serie completa sobre este tema, ¿qué opina? Pues yo estoy sobre el tema podríamos, por decir un ejemplo, le doy hablar, incluido este tema, sobre el punto de vista que tienen estos grupos. Ojo, vuelvo a repetir, lupa, como decía mi amigo Luis, no, como dice este curita Luis Tol, ojo y lupa, por favor. No estamos dejando al lado, diciendo que nosotros no amamos al pueblo de Israel. Queremos, amamos al pueblo de Israel. Tenemos amigos judíos, descendientes judíos. Ahí está nuestro amigo, el siervo del Señor, el doctor Benjamín Crespomán, que lo he tenido acá en este programa el día de hoy al mediodía. Bueno, ya casi va a acabar el día, pero ya nosotros hemos tenido aquí al doctor Crespomán. ¿Ok? Entonces, aquí hay algunos textos, hay mensajitos que están llegando, vamos a leerlos. Ok, antes de terminar, un saludo para mi hermana Margot, desde aquí de Barranca. Un saludo para mi hermana Margot. Perdona, Margot, no me había dado cuenta que te tenía bloqueada. Disculpa, mil disculpas. He tenido que revisar y ahí he visto que estaba bloqueado 2 personas. Hasta mi hermano Edwin se bloqueó.
y he tenido que desactivarlos, perdonen. Así es, este equipo celular está que se vuelve medio loquito. Entonces, Edwin dice, pastor, ese que dijo que la iglesia no existe es porque él tampoco existe. Yo quiero decir, y eso quiero aclarar, hay muchos dentro del Facebook Live que son troles, son troles. Ustedes me entienden, ¿no? Es un término informático, troles. Quiere decir, Facebook falsos. Se crean cuentas falsas de supuestos apologistas que quieren debatir y a la final pasa lo que pasa. ¿Ok? Eso yo quiero dejar claro. Luego dice, ¿tienen algún grupo de debates? Tenemos un grupo de estudio, pero no de debate. Si usted se quiere conectar conmigo, con el pastor Salomón, conéctenos después del programa. Pastor, su Facebook es Salomón Tuyú US, ¿no? Amén. Usted se comunica con el pastor US, ¿no? Se comunica con el pastor Salomón, se comunica conmigo y le brindo alguna información y usted se puede conectar con el pastor Salomón Tuyú. Mi hermano Juan Raúl Rodríguez dice, si ya no se presentó, pues perdió por default. Bien dicho, hermano Juan Raúl Rodríguez. Y sería bueno que el pastor Salomón Tuyú dice, nos dé una cátedra de la fundación de la historia y obra de la iglesia. Sería bueno, ¿no? O si no, podríamos también hablar sobre cómo se fundó la historia de la iglesia, como dice el hermano, basado en el libro de los Hechos. También quiero comentarles, Gesser, que yo tengo escrito varios tomos de teología. Uno de ellos es Eclesiología, es un libro voluminoso. Podríamos sacar tiempo para hablar de la eclesiología, varios programas, porque es un libro completo que tengo. Usted lo propone y lo hacemos. Es el quinto volumen de teología que tengo y se llama Eclesiología, y ahí podemos hablar de todo. Incluso, por ejemplo, en este momento todavía nos queda muchísimo para hablar. Nos faltó hablar del carácter distintivo de la iglesia, como misterio, porque es un misterio que no fue revelado en el Antiguo Testamento. Lo podríamos tratar del periodo distintivo de la iglesia, que es el periodo de la gracia, también podríamos hablar, y otros más que son temas de la eclesiología. Así que me parece que sí se puede y es muy importante también este tema, Gesser. Adelante. Tomo su palabra, pastor Salomón. Sería, terminando el programa de escatología bíblica, entrar a lo que es la eclesiología. También podríamos, después de esto, terminando de la eclesiología, cristología y todas las doctrinas básicas, para tener aquí un juego de programas, especialmente de doctrina bíblica, y también se podría también tocar de apologética también, ¿no? También contra este tipo de sectas que hoy en día se está dando en el ámbito de lo que es las redes sociales. Dice Alexander Díaz Flores, abrazo, pastor y expositor, muy buen aporte. Creo que mi hermano Edwin es la primera vez que mi hermano Edwin. O sea, hoy ya unos minutos, hoy miércoles, que ya estamos llegando a miércoles, a unos 5 minutos nada más al miércoles, el pastor Salomón va a estar en este mismo canal hablando del tema de escatología bíblica. Así es, ¿ok? Estaremos tocando un tema muy importante. Todavía no he creado la ficha, pero ya... Lo quiero promover, Gesser, porque esta vez nos toca el tema de Israel y el rapto de la iglesia. Vamos a tocar Isaías capítulo 26, versículo 20, donde se dice, anda pueblo mío, entre tus aposentos. Ya ve que es un texto que agarró revuelo ahora en la pandemia, y yo quiero tocarlo para que usted entienda a qué se refiere ese texto y cómo debe interpretar. Así que va a estar formidable esa exposición. Les invito para el día de mañana. Hoy día ya, pastor, porque ya estamos llegando a las 12 de la noche. Yo creo que vamos a hacer vigilia vía web. No importa. Jorge Alberto Guillén dice, la iglesia existe porque Cristo existe, y quien niega la iglesia niega a Cristo. Bien dicho, mi hermano Jorge. Mi hermano Jorge Alberto Guillén es otro invitado recién que se está añadiendo a este canal digital. A los que recién se añadieron, muchas gracias por añadirse. Tenemos programas de lunes a sábado.
hay algunos días en que yo salgo a predicar, mensajes de reflexión, hay días en que está el pastor Salomón o cualquier invitado de instrucción teológica, ¿ok? Jorge Alberto nos dice Hechos 2, 41, 47, Hebreos 10, 25, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. No sea ocioso, congregue. Pero ahorita como no hay un lugar donde congregar, vaya a su iglesia y si le envían un link de Zoom, congregue, hermanito, sí, congregue. Un ratito, hermano, el pastor Salomón se está volviendo a conectar. Mi hermana Margot me dice paz, hermano, bendiciones. Juan Raúl Rodríguez dice saludos de parte de la iglesia, todo por ti, desde Tijuana, Tijuana. Mis hermanos de Tijuana, órale, desde Tijuana, desde los hermanos de México, la gente mexicana. Yo amo México, de verdad. Pareciera que yo fuera mi segunda nacionalidad, que fuera muy aparte de la celestial, peruano, mexicano. Me gusta mucho Ándale. México. Las rancheritas. ¡Ajúa! Así es. Dice, todos nosotros los congregados formamos una iglesia. Oh, mira lo que dice mi hermana Margot. Ella es nueva en la fe, es una nueva en la fe y dice, todos nosotros los congregados formamos una iglesia, no importa la denominación, somos la iglesia del Señor, cada uno de nosotros. ¿Cuándo tomarán el tema del arrebatamiento? Hermano, mañana a las 7 de la noche, hora peruana. 7 de la noche, mi hermano Edwin, 7 de la noche de hoy, ya de hoy, 30 de septiembre, porque ya mañana es 30 de septiembre, ojo, hoy día, mejor dicho, hoy día es 30 de septiembre, a las 7 de la noche, ¿ok? Mi hermano Jorge Alberto Guillén dice, Dios les bendiga, un fuerte abrazo a los dos, gracias mi hermano. Mi hermana Flor Muña me mandó un sticker desde El Salvador, mi hermano Jorge Alberto Guillén, bueno, no sé qué sticker mandó mi hermana, acá lo voy a revisar en el otro celular, vamos a revisar, no sé si es sticker. Danielito, saludamos también a nuestro hermano Daniel Enrique Locutor, también desde Los Ángeles, California, me está mandando mensajitos de audio, espera que ahorita ya me voy a volver a conectar contigo, no te preocupes. A ver, ya, mi hermana Flor Muñe me ha mandado un sticker así de buenita. Mi hermana Verónica, que es una fiel oyente, mi hermana Verónica Ramírez Hernández, dice amén, amén. Josué Contreras dice un fuerte abrazo, hermano, Dios le bendiga y nos vemos mañana primeramente. Gracias a Dios. Verónica Ramírez Hernández vuelve a decir, Dios los bendiga, hermanos. Verónica Ramírez Hernández me dice, gracias hermano Yeser y gracias al pastor Salomón Tuyú. Saludos desde Sublime, Tahuén, Estados Unidos, salvadoreño de nacimiento. Nos saluda desde Estados Unidos, él es salvadoreño, mi hermano Jorge. Gracias por estar con nosotros. Saludamos también a todos los que se unieron. Y vamos a saludar a todos los que están, a los que no hemos saludado, a nuestro hermano Alex Martínez del grupo Somos Pescadores de Hombres, el director de Somos Pescadores de Hombres. Saludo para Alex, a Dominga desde Arequipa, a Verónica, Yesenia de Los Ángeles, Vallejo Llanes, a Tania Camacho López, a Anderson Stewart Zapata, a Karime Zapata, a Flor Umaña. Mi hermana, ya le añadí a mi Messenger, a mi Facebook Live, ya usted va a poder recibir los videos. Bueno, pastor, ahorita ya nos despedimos un segundo más y ya terminamos de decir porque ya quedan algunos nombres y para poder culminar esta pequeña transmisión que hemos tenido ya casi de 1 hora y media casi, ¿no? Saludamos a nuestro hermano Edwin Alexander Díaz Flores, Flor Umaña, Alejandro Cruz, Ledis García Maldonado, Juan Raúl Rodríguez, Josué Contreras y Silvia Báez. Que Dios me lo bendiga, gracias porque hoy hemos llegado casi a 32 personas en vivo. Hemos superado el en vivo del día de hoy y muchos comentarios que ya después de esto vamos a leerlo con paciencia. Y gracias a todos, el mensaje llegó a todos.
Bueno, no fue un debate como tal, iba a ser un debate, pero este señor no llegó. Listo, se acabó. Por default perdió, el pastor ganó este debate y de la mejor manera. Vamos a orar, como siempre, para que el Señor bendiga la vida del pastor Salomón y la vida de su familia y la vida de nuestros invitados virtuales a través de este programa. Padre Celestial, te damos gracias. Bendice a tu siervo, el pastor Salomón, a su esposa, a sus hijos, a la iglesia donde él pastorea. Dale fuerza y sabiduría, Señor amado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. La paz del Señor con cada uno de mis hermanos. Nos vemos el día de más ratito a las 7 de la noche, ¿ok? Iba a decir mañana. Más ratito a las 7 de la noche nos vemos. Ya hoy, miércoles 30 de septiembre, se culminó el mes de septiembre y estamos entrando al mes de octubre y ya el tema número 19 está estrenándose de aquí a las 7 de la noche. Pastor Salomón, nos vemos 7 de la noche, hora peruana. Amén. Que Dios me lo bendiga y la paz del Señor para usted y su familia.